que se llama Soy discípulo de Jesús, soy discípulo de Jesús. Vamos a estar viendo si somos o no discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver unas características que nos van a ayudar mucho a, a conocer este llamado a un discipulado. Este es un término conocido en las Escrituras y sabemos de este tema que Jesús tuvo 12 discípulos, mismos que fueron enviados por el mismo Señor y por ese motivo fueron llamados apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos del tema de discípulos que uno de ellos fue el que entregó al Señor, fue el que estaba destinado para esta obra, y pues bueno, otro ocupó su lugar. Pero también nos enseña la Escritura que así como estos 12 discípulos, habían otros 60 discípulos que el Señor estuvo enseñando y estuvieron caminando con Él en esa fidelidad, y fueron de esos enviados también de dos en dos a sanar enfermos, a predicar el año del Señor agradable y hacer la obra de alcance. Entonces, también vamos a ver la importancia de conocer a detalle lo que implica este llamado y definir también si este llamado al discipulado es únicamente para algunas personas o es para aquellos que ya son maduros o que ya tienen muchos años en la iglesia y que han demostrado la fidelidad o a lo mejor atributos porque conocen las Escrituras, etcétera, etcétera. Hoy me gustaría que viéramos esto, si el llamado o el discipulado de Jesús es para alguien en específico o es algo general. Y bueno, para eso nos vamos a basar en las Escrituras, ¿no? Esto nos va a servir para saber si vamos a tomar el señorío del Señor sobre nuestras vidas, así como el obedecer sus mandamientos. Amén. Entonces vamos a comenzar y vamos a comenzar definiendo lo que es la palabra discípulo. Y pues bueno, en el griego se escribe matsetes y significa sencillamente un aprendiz o un alumno. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un aprendiz o un alumno. Matetes nos da una breve o mayor descripción de lo que es discípulo y dice que es aprendiz, aprender de una raíz acompañada de esfuerzo. O sea que un discípulo es alguien que se esfuerza en aprender. Dice, de ahí denota a uno que sigue la enseñanza de alguien, de uno. O sea, ser un discípulo es alguien que sigue la enseñanza de alguien o de uno. Y pues bueno, aquí sabemos y podemos ver, conocer que así como nuestro Señor Jesucristo tuvo sus 12 discípulos, sus 72 discípulos y muchos seguidores también, así como Él, pues vemos en la Escritura, en el libro de Mateo 22:17, les voy a leer Mateo 22:17, ¿cómo vemos ahí que también los fariseos tenían sus discípulos? De aquí voy a sacar este pequeño versículo en el cual describe un poco de esto, ¿no? Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, o sea, y le enviaron los discípulos de ellos, o sea, de los fariseos, los discípulos de los fariseos junto con los herodianos, diciendo, maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Este versículo es únicamente para demostrar o mostrar que los fariseos, ellos eran maestros y tenían a sus pies, pues, alumnos, ¿no? Y luego también el mismo Juan, el que conocemos como Juan el Bautista, también tenía sus discípulos. Eso lo vemos en Mateo 9:14.
en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo 9:14, dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Esto es, estos discípulos de Juan que le estaban diciendo a Jesús que por qué los fariseos y los discípulos de Juan, el Bautista que conocemos, ayunaban, ¿no? Vemos aquí que es algo que existía en esta cultura y por sobre todo, pues bueno, Moisés. ¿Cuántos discípulos de Moisés no habían en el tiempo de Jesús? Hoy día también incluso podemos decir que son discípulos de Moisés. Obviamente hay maestros, hay sabios que se conocen en estas comunidades judías y tienen a sus pies alumnos que ellos enseñan pues las enseñanzas de Moisés, ¿no? Estos discípulos de Moisés lo vemos en el Evangelio de Juan 9:28. Y ahí dice así, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Este pasaje es aquel pasaje cuando el Señor Jesús abre los ojos de un ciego que nació ciego. Y cuando se sabe de este milagro, pues la gente de ese tiempo decían, wow, qué impresionante milagro. Recordemos que la escritura nos enseña que los fariseos, escribas y los de ese tiempo, los principales, fueron y incluso preguntaron a los padres de este hombre que había sido sanado por Jesús, si en verdad había nacido ciego. Y ellos les dijeron, pues pregúntenle a él, edad tiene, él hablará por sí mismo y así lo hace. Y entonces aquí este hombre con mucha gracia de parte de Dios le dice, como ya les había dicho, ¿qué es lo que hizo el Señor Jesús para sanarle? Y seguían preguntando, ¿pero qué hizo? ¿Qué hizo? Y ya les contesta, como ya diciendo, ya, ¿queréis haceros vosotros discípulos también de él? Ya os dije. Y entonces aquí le contestan ellos, le injurian, ¿no? Y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos, decían los fariseos. Entonces vemos cómo en la palabra discípulo definitivamente es alguien que sigue las enseñanzas, la filosofía, el caminar y todo esto de alguien, ¿no? En el caso de nosotros, pues, discípulos de Jesús, como en ese tiempo los discípulos del Señor. Amén. No solo eso, en la cultura hebrea, desde tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento tenemos que los profetas tenían sus propios profetas que eran sus discípulos. Uno de ellos es el caso de Eliseo, que incluso había como una escuela de profetas y Eliseo pues era como el maestro de ellos, todos andaban con él. Mismo Eliseo fue el discípulo de Elías, que recibió el manto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vemos lo que es ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, espero no haya dudas, estamos entrando al pequeño tema. Entonces, vamos a ver en un sentido amplio de los judíos que vinieron a ser partidarios suyos y que eran en un principio aquellos que escuchaban sus enseñanzas y andaban con él más cuando el Señor les enseñó el costo del discipulado, muchos de ellos ya no anduvieron con él. Bueno, aquí vamos a ver y recordar esta parte de quiénes seguían a Jesús en ese tiempo. Definitivamente eran judíos. ¿Por qué? Pues porque él, dice Juan 1:10, 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Esto es que Jesús vino, estuvo en Galilea, en Nazaret, en todas las regiones de Israel de ese tiempo, y sus discípulos en un principio definitivamente eran judíos. Pero también habla la Escritura de que estas personas o estas multitudes que andaban con Jesús, que aprendían de él, cuando el Señor demandó una entrega mayor en sus enseñanzas, en su modo de vida, en el cómo lo recibían a él, es cuando muchos de ellos ya no anduvieron con él. Tal es el caso que vamos a ver aquí en el libro en el Evangelio de Juan 6:66. En Juan 6:66, les voy a leer el contexto, porque luego no
no se entiende mucho si les leo nomás. Juan 6:60 dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Aquí es cuando el Señor Jesucristo habla acerca de que Él es el verdadero pan que vino del cielo y que todos deberían comer su carne y beber su sangre y que esa era verdadera comida. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, saltándonos toda esa experiencia de cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando lo que representaba el comer su carne que era verdadera comida y su sangre verdadera bebida, muchos de estas personas, dicen Juan 6:66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque ya lo que el Señor estaba demandando ya chocaba con el pensamiento de ellos, chocaba con las ideas de estos judíos de este tiempo. Entonces, aquí ellos vemos que ya no siguieron con él. Luego, en Lucas 6:17, también se ve algo de cómo andaban con él. Vemos aquí el tema de multitudes. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Mucha gente seguía a Jesús. O sea, él tenía a sus discípulos, a sus 12, aquellos que estuvieron en ese monte. Recuerdan que hablamos, que ya vimos lo que son a las bienaventuranzas, que lo seguían multitudes a Jesús y que él viendo las multitudes subió al monte. Y dice la escritura que allí a ese monte subieron sus discípulos. No habla que las multitudes estas hayan subido a este monte, sino que dice que sus discípulos, y vemos que sus discípulos no solamente eran 12, sus discípulos, los que estaban aprendiendo de él, eran 72 por lo menos. 72 aquellos que habían decidido seguirle a él. Y entre estos, pues bueno, iban aprendiendo poco a poco más y más de lo que el Señor estaba demandando en el corazón y en la vida de estos judíos, de estas personas que creían en él. Como dice en Lucas 14:25, grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes iban con él. En sí, sabemos que a Jesús multitudes lo han seguido, pero no todos han logrado vivir el peso o el costo del llamamiento al discipulado. Podemos ver que incluso la escritura en el Evangelio de Juan nos habla acerca de un tal José de Arimatea, un hombre que dice que tenía un poder adquisitivo bueno. Esto significa que era alguien que estaba bien posicionado, era alguien reconocido en estas comunidades, y él era uno de los discípulos de Jesús, pero que lo atendía a las enseñanzas y las reuniones de manera secreta. O sea, él era un discípulo secretamente. Esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan 19:38, y dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese. Aquí lo que corresponde, está hablando de cuando él se quedó con el cuerpo del Señor Jesús, lo limpiaron y lo pusieron en la tumba. Pero aquí describe de que habían algunas personas que secretamente eran discípulos de Jesús, esto es, que seguían sus enseñanzas, que creían en él como el Hijo de Dios, pero por temor a lo que dijeran los demás o por temor a que fueran rechazados en la sinagoga, no describían abiertamente la fe en este Jesús. Y bueno, por supuesto que los 12, ¿no? Los 12 que conocemos que el Señor Jesús llamó por nombre. Esto vemos Mateo 10:1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad
y toda dolencia. Vemos en esta parte cómo el Señor Jesús tenía a sus 12, tenía a los otros 60 de los que habla la Escritura, y por supuesto las multitudes que le estaban siguiendo. Vamos a ver en unos versículos lo que nos enseñan o cuáles son las características de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las características? Y una de las características de un discípulo es la permanencia, es el permanecer en Dios, es permanecer en sus enseñanzas, es el que permanezcamos en lo que Él nos ha dicho, vivir la vida de Dios de esa manera. En el libro de Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto es de lo que hablábamos, ¿no? La permanencia en el Señor, el permanecer en su palabra, esto nos hace ser discípulos del Señor Jesús. Sabemos, como les decía, hoy en día nosotros nos conocemos como cristianos, ¿no? Cristianos. Sin embargo, hago este comentario en el libro de Hechos 11:26, o en el libro de Hechos 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto es antes de que la iglesia del Señor creciera grandemente. A todos los cristianos se les llamaba discípulos, a todos. Entonces, con esto, o sea, hago esto porque, como no lo hablé al principio, ¿quiénes son discípulos? Los discípulos son todos aquellos que han creído en Jesús, que han decidido seguir sus enseñanzas, creer que Él es el Hijo de Dios, y esos son los discípulos, pero eso significa que son alumnos, que son aprendices que se esfuerzan para ser y caminar como su maestro. Y el maestro de nosotros es el Señor Jesús, es la palabra del Señor. El Señor pone pastores como parte del orden del Señor para cuidar y traer crecimiento a su iglesia. Pone pastores, pone profetas, evangelistas, maestros. Entonces, el Señor ha creado ministerios, ha puesto liderazgo, y por supuesto que nosotros seguimos ese liderazgo, pero realmente nuestro discipulado, nuestro maestro de maestros es el Señor Jesús. Son sus enseñanzas, es su palabra. Y sí, podemos ser de los 12 del pastor Agustín, que nuestro pastor Agustín tiene un grupo de gente que ha caminado, que ha sido fiel, de lo que yo les mencionaba, y los ha llamado a ser sus 12. ¿Por qué? Pues porque también el Señor Jesús, uno de los deberes o de las comisiones que nos dio es hacer discípulos. Amén. El Señor nos manda a ser discípulos, y así esa es una manera de transmitir el conocimiento del Señor y que la gente vaya aprendiendo. Entonces, vamos a ver qué es otra característica de un discípulo. Esto es, cuando yo diga discípulo, es de un cristiano. Esto es de todos los que van a la iglesia, todos son discípulos. Todos deben de ser discípulos y no deben de ser como las multitudes, que cuando el Señor empezó a hablar en concreto de lo que era el costo de vivir la vida de Dios, se empezaron a alejar. O sea, no hay para dónde nos movamos, varones. Dios nos está llamando a un discipulado, esto es, a un aprendizaje, y vamos a aprender de Él, del Señor Jesús. Amén. Vamos a aprender del Señor Jesús. Entonces, una de las características de un cristiano, de un discípulo, de un hijo de Dios, es la permanencia. Y vimos que en Juan 8:31 dice que si nosotros permanecemos en su palabra, en sus enseñanzas,
entonces seríamos verdaderamente sus discípulos. Otra característica, el amor de Dios en nuestra vida. Lo vemos en Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Cristianos, discípulos del Señor Jesús, el permanecer en su palabra, el permanecer en sus enseñanzas y tener el amor de Dios los unos con los otros, los hermanos, los cristianos, los unos con los otros, esto es lo que haría y haría que supieran que esos son sus discípulos, si tuvieras el amor los unos con los otros. Y por supuesto, una de las características también, que es el fruto del Espíritu Santo en tu vida, en mi vida. El fruto del Espíritu Santo. Conocemos que el fruto del Espíritu Santo son 9. Y también hemos aprendido que las bienaventuranzas es otra manera del fruto del Espíritu Santo, del fruto de Dios en la vida de creyentes, de discípulos transformados. Ya vimos el tema de la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Eso es un fruto del Espíritu. Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Esto es uno de los mensajes que el Señor enseñó en el monte, en las bienaventuranzas, y esa era la característica de los creyentes, de aquellos que habían decidido morir a ellos para seguir al Señor Jesucristo. Estos son las características de sus discípulos. Esto lo vemos en Juan 15:8, el tema del fruto. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo no es meramente uno que aprende, sino un partidario. De ahí se nos mencione imitadores de Cristo, aquellos que imitan al maestro, ¿no? Como lo que les dije en Juan 8:31, que la permanencia, el que tengamos amor los unos por los otros y sobre todo que haya fruto de parte del Señor en nuestra vida. El Salmo 1 hermosamente habla acerca de la bienaventuranza, de que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes, etcétera, etcétera. Que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, esos frutos es porque hay un árbol que está bebiendo de las corrientes de aguas de Dios, que está bebiendo del Espíritu Santo, de la palabra, y eso nos hace estar fuertes, firmes y dando el fruto en el tiempo correspondiente de parte del Señor en nuestras vidas. Podemos ver que en la iglesia primitiva, todos los creyentes en Jesús, esos eran considerados y llamados discípulos. En Hechos 6:1-2, en el libro de Hechos 6:1-2, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, era la multitud de los discípulos, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Este versículo es meramente para mostrar cómo la iglesia primitiva, en la iglesia primitiva todos eran discípulos, a todos se les llamaba discípulos, todos eran considerados discípulos. Y fue en la iglesia de Antioquía donde se les dijo por primera vez a los discípulos cristianos. Eso lo vemos en Hechos 11:26. Entonces, varones, la pregunta que hice o que con la que iniciamos este tema, que es, ¿soy un discípulo del Señor Jesús? ¿Somos discípulos de Jesús? La respuesta es creo, sí somos discípulos, pero
¿Realmente estamos caminando como sus discípulos? ¿Realmente nuestras características, como vimos anteriormente, están reflejando que somos los discípulos del Señor, que somos discípulos de Jesús? Porque ese es tu llamado y ese es mi llamado. No hay otro llamado. El cristianismo no es para que solamente seamos como los gatos pardos, ¿no? Dicen de que somos de una manera donde nos ven y donde no nos ven en la oscuridad, somos de otra. Entonces, sí es importante que como varones estemos atendiendo el llamado del que el Señor tiene a nuestro corazón y que es que seamos esos discípulos que permanecen en su palabra, esos discípulos que tienen el fruto del Señor y de esa manera damos gloria a Dios y que tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Vamos a ver, bueno, no vamos a ver, pero uno de los discípulos conocido como el discípulo amado, Juan, como dice él en una de sus cartas, dice en primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en Cristo debe de andar como él anduvo. Y este es nuestro llamado. Ese es el llamado de todo aquel que desea seguir al Maestro. Ese es el llamado de todo aquel que ha levantado la mano para hacer una confesión de fe. Es seguir a Jesús, seguir sus pisadas y andar como Él. Mateo 10:24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Esta es una de las cosas que todo cristiano o discípulo de Jesús tiene. Esto es algo que dijo Jesús, que con que lleguemos a ser como nuestro maestro, con eso es suficiente. Imagínate. La escritura nos enseña que nosotros debemos llegar a la estatura del varón perfecto y esto es mediante la palabra, esto es mediante la enseñanza de las doctrinas, de la sana doctrina de los apóstoles y los discípulos del Señor Jesús. Y por supuesto que tenemos un llamado de valientes, de que si al Señor Jesús le escupieron, que si al Señor Jesús lo crucificaron, que si del Señor Jesús decían que era Belcebú, ¿cuánto más dirán de nosotros que decidimos vivir y caminar en sus caminos? Ahora, si de nosotros no dicen nada, entonces es porque no estamos siguiendo realmente las enseñanzas del Señor Jesús. No estamos viviendo el llamado y no estamos pagando el precio de vivir la vida de Dios. Vamos a ver con referencia al precio en Lucas 9:57 al 60. El título de esta parte de la escritura dice el precio de seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro llamado, varones? Anunciar el reino de Dios. Hay algo que tenemos nosotros que es seguir la gran comisión. El Señor Jesús nos dio a nosotros los discípulos la gran comisión que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, ¿no? Y también dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, ¿no? Ese es el Evangelio de Marcos, el primero que mencioné, y luego Mateo, la gran comisión. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Y esta comisión la tenemos primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar. Hay un
Hay un pasaje donde el Señor, cuando estuvo en su pueblo natal, Nazaret, Él dijo un dicho o un refrán: de cierto me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Y también ahí es donde Él mencionó que un profeta no es acepto en su propia tierra, ¿no? Y así fue. Su nación lo crucificó y se cumplió lo que Él dijo. Los sacerdotes, cuando se burlaban de Él, decían: a muchos salvó y no se puede salvar a sí mismo, cumpliendo la profecía del Señor Jesús. El hombre que estaba a su lado, que era un criminal, se burlaba de él: si eres hijo de Dios, ¿por qué no te salvas? Lo mismo, escarneando lo que Jesús dijo que iba a suceder. Y los soldados también así mofaban de él, de que según era el hijo de Dios y no podía. Entonces, eh, no va a ser un trabajo fácil, porque es un tema de vivir, es un tema de ser transformados en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Médico, cúrate a ti mismo. Primero, cúrate a ti mismo. Y nosotros necesitamos venir a nuestro Señor y ser transformados, ser limpiados por Él. Entonces, en el libro de Lucas, ya vamos a terminar en el libro de Lucas 14, 25 al 33. También el título de esta parte dice: el coste de ser discípulo. En nuestro tiempo moderno pudiéramos decir el coste de ser cristiano. Porque en ese tiempo todos los que seguían a alguien eran sus discípulos. Ahora, ¿somos discípulos del Señor realmente? ¿Realmente somos aprendices esforzados de la doctrina de Dios? Ese es lo que tenemos que respondernos a nosotros. ¿Somos realmente discípulos del Señor? Porque si no somos discípulos del Señor, ¿qué somos? Parte de la multitud que cuando el Señor demandaba un mayor compromiso, simplemente mejor ya no le seguía, porque va a llegar el momento en el que el Señor va a demandar más de nosotros. Y ese momento puede ser hoy, cuando el Señor demande algo más de ti, que tú le entregues. Y no te suceda como aquel joven rico que aparentemente él había guardado todos los mandamientos. Le decía: Señor, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y les dijo Jesús: pues guarda los mandamientos. Y él dijo: todos los he guardado. Y dice: ok, sí, bien. Bueno, ahora solamente te falta que vendas todo lo que tienes, lo des a los pobres, entonces ven y sígueme. Siempre hay algo que tenemos que entregar en el Señor, algo que solamente tú sabes, tú y Dios, que tenemos que entregar en el Señor para poder realmente seguir a Jesús y ser esos discípulos, ser esos cristianos, ser esos verdaderos en Dios. El Señor nos está llevando a crecer. En un inicio es leche no adulterada, pero el Señor quiere en nosotros un crecimiento. No podemos vivir como niños todo el tiempo. El Señor nos lleva a crecer en Él. Entonces veamos Lucas 14, 25, dice: grandes multitudes iban con Él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a decir y a burlarse de él. 30 dice: diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Y luego otra parábola con el mismo contexto: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no pudiere, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee,
no puedes ser mi discípulo. Tú, varón, y yo, el Señor nos dice que debemos renunciar a todo lo que poseemos, a todo aquello que está impidiendo seguirle libremente a Él. De lo contrario, no podemos ser sus discípulos. Podemos ser de la multitud que simpatiza con Él, pero no podemos ser sus discípulos. Y vemos que en Antioquía por primera vez a todos los discípulos se les llamó cristianos. O sea, ¿realmente somos cristianos? ¿Realmente somos discípulos del Señor? Hay que meditar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos está impidiendo seguir a Jesús, aprender de Él para caminar firmes en Él? Dice Juan, el discípulo amado, quien dice que está con Él o que cree en Él, debe de andar como Él anduvo, caminar como Jesús. Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor cada día está demandando en nosotros la limpieza. El que no seamos, como dijo Santiago, oidores olvidadizos de la palabra, de la perfecta ley de Dios. Que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Eso nos va a hacer crecer para salvación. La salvación sabemos que es por gracia, pero una vez salvos, porque por fe alcanzamos esta salvación, el Señor nos lleva a una santificación en su palabra, a seguir realmente a Jesús. Luego, en Lucas 13:22 al 27, el título de este pasaje se llama La puerta angosta. Estoy seguro que muchos de nosotros la hemos escuchado, ¿no? Que debemos entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En el 25 dice, después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, esto es cuando se terminan los tiempos, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él responderá y os dirá, no sé de dónde sois. Lucas 13:26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Varones, el mensaje de hoy es, necesitamos morir nosotros para poder vivir para el Señor. Debemos morir cada día en nuestros deseos, a nuestros sueños, a nuestros proyectos, a todo aquello que nos está alejando de la voluntad del Señor. Este es todo aquello que no nos deja llevar el fruto para ser sus discípulos, que no nos deja ser luz, que no nos deja ser sal en la tierra. Es tiempo de que vengamos al Señor y de verdad entreguemos todo para empezar a seguir a Jesús, aprender de Él. En Juan 12:20 al 26, el título es Unos griegos buscan a Jesús. Vamos a leer desde el 24. Juan 12:24, Evangelio de Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí está, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo para nosotros, varones, para que meditemos en nuestro corazón
y reconozcamos si estamos realmente siendo esos discípulos, esos verdaderos cristianos que están siguiendo las enseñanzas y las demandas de Dios. Y de esta manera entender que es necesario morir, llevar nuestra cruz cada día y morir. La palabra aborrecer, como vimos anteriormente, el significado no es el literal que nosotros tenemos. La palabra aborrecer es menospreciar. Eso significa amar menos. Por ejemplo, cuando el Señor dice, todo aquel que no aborrece a su padre, madre, etcétera, etcétera, no puede ser mi discípulo. O sea, significa que el Señor debe de ser el número uno en nuestra vida. Muchas veces hemos pecado porque nuestra cónyuge pareciera que es todo en nuestra vida. Nuestros hijos pareciera que es todo en nuestras vidas. Y el Señor, desde un principio, a las multitudes, es a quienes Él les dijo que si van a seguirlo, ese era el precio, ese es el costo. Ese fue el mensaje que el Señor dio a las multitudes en Lucas 14:25. 14:25, ahí dice el coste de ser su seguidor, sus discípulos. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, la parte que le estoy diciendo. Aquí lo que el Señor busca, que nosotros tengamos delante de nosotros primeramente a Dios. Tu camioneta, tu coche, tu casa, tu perro, ¿hay algo que quiere ocupar el lugar del Señor? ¿Hay algo en nuestras vidas que realmente no nos deja seguir libremente al Señor Jesús? Bueno, entonces no podrás ser el discípulo del Señor Jesús verdaderamente. No podremos ser el discípulo del Señor y el día de mañana no podremos decirle Señor, Señor, porque Él ciertamente nos está diciendo el precio para seguir su camino. Y esto es por gracia. La gracia de Dios es la que nos lleva a vivir esa vida. Pero sí es importante reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. Tenemos que venir a Él y sí, despojarnos de todo aquello que nos impide seguir a Jesús. Ahora, respondámonos a nosotros mismos. ¿Somos discípulos de Jesús? ¿Eres discípulo de Jesús? Si es así, gloria a Dios, esto significa que estás aprendiendo de Él y caminando como Él anduvo y obedeciendo sobre todo sus mandamientos. El Señor nos ha mandado a ir y a predicar su evangelio a toda criatura y nos mandó a que enseñemos, que guarden todo lo que Él nos ha enseñado. Nosotros debemos enseñar a otros que guarden todo lo que Él nos ha enseñado. Y les digo, esto es algo que debemos comenzar en casa, con nuestros hijos, hijas, esposa, suegros, suegras, a madre, padre, hermanos. Nosotros debemos empezar como esa sal, como esa luz que dijo Jesús, a enseñar lo que Jesús enseñó. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la palabra de Dios. No podemos esperar que la sociedad instruya a nuestros hijos en el caminar. No podemos esperar que la escuela de ministerio, el Reino Kids, enseñe a nuestros hijos. Si nosotros no les enseñamos en nuestra casa, en nuestro hogar, a seguir a Jesús, a vivir para nuestro Dios, pues no podemos esperar que ellos naturalmente lo hagan porque ahí están, porque escuchan la prédica de lejos. Tenemos que ser responsables y llevar el mensaje en nuestro hogar primero. Y se cumple la palabra. Tú y tu casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. La salvación está en el Señor, en el Señor Jesús, en el nombre, en su nombre, en creer en que Él murió por nosotros, que no es por obras, es por gracia, pero esa gracia nos lleva a vivir como el Señor dijo, para ser sus discípulos, para ser sus aprendices que nos esforzamos a entrar en esa puerta estrecha, porque muchos intentarán, pero no podrán. Esto es porque van en sus fuerzas, porque van altivos, porque son muy grandes en sus conocimientos, en sus habilidades. Para poder entrar en esa puerta estrecha es entrar reconociendo que no tenemos nada, que somos pequeños, que es por gracia, como dijo Jesús en su bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que llegar al Señor como esos que no tenemos la capacidad y que estamos quebrados y que en nuestras fuerzas nomás no podemos, y que cuando nos damos cuenta de lo que nos está demandando, no manches, estamos fritos. Sí, estás frito, varón. Estamos fritos, pero es importante que caminemos hacia adelante y que caminemos la vida del Señor, y Él en su gracia nos va a levantar y nos va a ayudar. Y hagamos lo que el Señor dijo, cumplamos sus mandamientos, los mismos que Él dice que no son gravosos, que no son tan ostentosos. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús es nuestro maestro, Jesús es nuestro maestro. Basta al discípulo ser como su maestro. Varones, el mensaje de hoy es este. Tenemos un llamado a un discipulado. Tenemos un llamado a ser de verdad discípulos de Jesús, conocer a Jesús a través de las Escrituras y caminar ahí, pedirle la gracia para que nos ayude a caminar en su palabra. Y esto nos va a hacer vivir la vida plena, la vida verdadera en Dios. Amén. Vamos a orar ya para terminar.